Yo soy Rubén Rosas y vengo a presentar aquí a Espiello el documental La Cholorra, que aborda una tradición que es precisamente la cholorra, que trata sobre una tradición muy local, muy localizada en Ereñozu, un barrio cercano a Hernani. Los antropólogos mencionan a la cholorra como el rito de nacimiento vasco. La cholorra fue una tradición que estuvo vigente hasta el 1970 aproximadamente, y por diversos motivos esta tradición desaparece hasta aproximadamente hace unos años, cuando en esta localidad deciden de forma altruista volver a recuperarla. Evidentemente no igual que antes, sino la han sabido de alguna manera readaptar a los nuevos tiempos, con sus pros y sus contras, evidentemente. Bi hirugarren egunea bai, aurra bataiatu. Baina ama etzan juten. Jute ziren aitajona eta amandria. Zagatikan, ama etzan gauza izaten, ama eguna bihar izaten zituen rekuperatzeko. Handikan hilebetea, segun ama nola rekuperatzen zan, orduan izaten zan, elizan sartzia. Aurrakin etortzen zan ama, eta atxare bai laguntzean noski, eta elizako atea ekatzen zioten sila, hanbeloniko jarri, eta apaizak bedinkazi jua oin bihertzion otoitzagin, eta orduan eliza sartu. Bitartian amak ez zuen kalian da hainoa juteko zeik izaten. Eta gero ikezuen, elizan sartu ditzian atxolorra. Izate zian, basarri ingurukuk, genitun, lastolakuk, pagoiagane bai, lengusuak, izebak, oidenak merienda preparatzen zuen, eta merienda gehien izatezan gisadua eta xerrak, pipermorduakin. Eta gero arroz esnia. Estamos trabajando en una versión un poquito más alargada, de unos 60 minutos de duración, porque tenemos muchísimo material sobre el documental y bueno, creíamos que todavía nos podía dar una mayor pausa para poder apuntar otros temas y bueno, de alguna manera en eso estamos un poquito trabajando, en esa versión un poquito más alargada, cholorra, que pueda dar pie a esos temas que quizá no nos dan tiempo a contar en 20 minutos. Bueno, venir aquí a Espiello para nosotros es un lujo. La verdad que llevamos muy poquito tiempo con el documental, empezamos hace 3 o 4 meses y bueno, salir siempre fuera de tu territorio pues siempre viene bien para poder captar un poco esas impresiones de la gente, y más, nos interesa además cuando es un tema tan concreto, tan focalizado en el País Vasco, salir siempre fuera de tu territorio y tratar de lograr impresiones de gente que no es de tu territorio. Siempre para mí es mucho más satisfactorio, porque creo que obtienes una impresión mucho más real, ¿no?, de tu trabajo.